Muy bienvenidos en este día domingo 10 de abril, donde continuamos con Aula ICB estudiando las cartas de la prisión durante todo este 2022, pero ahora específicamente estudiando la carta a los Efesios, ¿sí? La primera que abrimos. Ya estamos por el capítulo 3, lo estamos empezando hoy, repasando. A ver, la carta la dividimos en dos partes. Del 1 al 3 es la parte posicional y del 4 al 6 es la parte práctica. Del 1 al 3, la parte posicional, la expresión que destaca en esa porción, del capítulo 1 al capítulo 3, es la expresión en Cristo, que es nuestra posición. ¿Dónde están hoy los hombres? Y desde el capítulo 4 al 6, la expresión ahí que destaca es andar. Es el verbo andar. Entonces, en función a una posición que es en Cristo, nosotros tenemos un andar en responsabilidad acerca del reino de Dios. Ese básicamente es la construcción de la carta a los Efesios. Y dijimos, de la primera mitad, repaso la primera mitad solo para dar un tiempo y nivelar un poquito para aquellos que se están sumando. En la primera mitad de la carta, en el capítulo 1, tenemos la bendición de Dios. De hecho, el capítulo 1, verso 3, dijimos que era el texto clave del libro, cuando dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En el capítulo 2 encontramos que el tema es la obra de Dios en nosotros, por supuesto. Dijimos que la obra de Dios no son edificios ni instituciones, si bien esas son herramientas. La obra de Dios es básicamente el trabajo de Dios en el hombre. El trabajo de Dios en el hombre, creando un varón, un nuevo hombre, un varón, una mujer plena. ¿Sí? Y ahí el esquema que vimos, la primera parte vimos la obra de Dios en la gracia y luego vimos cómo fuimos perfeccionados en la obra de Dios. Esto es completados, terminados, hecho uno solo, perfectos en unidad. Y en el capítulo 3, justo ahí, comienza el misterio de Dios. Es lo que vamos a empezar a ver hoy y terminaremos la semana que viene. Hoy vamos a ver desde el verso 1 al verso 13. Es muy extenso el pasaje, pero vamos a hacer énfasis en lo que entendemos es el mensaje principal para hoy. Les digo a los hermanos que están viendo desde otro lugar, si tienen ustedes alguna pregunta para hacer, escríbanla, cada tanto yo reviso el chat y intentaremos responderlo en la medida que podamos. Si no, lo veremos para el próximo fin de semana, la próxima aula. Vamos a comenzar orando. Ya terminamos el repaso de hoy. Vamos a comenzar orando. Amén. Y en ese precioso nombre de Cristo Jesús es que oramos, Señor. Intercedo por la vida de los hermanos, Señor, en el aula, presentes acá, pero también aquellos que están recibiendo y van a recibir, Señor, a través del internet de este estudio, que vos abras los ojos de nuestro entendimiento para ver en el perfecto plan tuyo, en el nombre de Jesús de Nazaret, Espíritu de Dios. Descubrí la verdad de la persona de Cristo en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer el texto, desde el verso 1 al verso 13, y dice: por esta causa, yo Pablo, prisionero en Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender
cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Solo a modo de mención, estamos frente a un escrito que es una de las cartas de la prisión. No conocemos de las cartas de la prisión en qué orden fueron escritas. Esas cartas son Colosenses, Filipenses, Filemón y Efesios. ¿Sí? Hay una gran conexión entre Colosenses y Efesios. Está la misma construcción, el mismo esquema y casi el mismo tema abordado desde dos ópticas diferentes. Las 4 cartas son extraordinarias en cuanto a la riqueza de la cristología. ¿Qué es la cristología? La doctrina que enseña acerca de la persona de Cristo. Y Pablo va a hablar acerca del misterio de Dios. Usa una palabra ahí que es la palabra misterio, se repite varias veces. Él va a hablar del misterio y les dice ya de entrada, tanto en el verso 2, dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Y ahí la administración es el orden de los asuntos de la casa. Está hablando de el entendimiento de cómo Dios ha administrado su relación con el hombre. Y Dios ha administrado su relación con el hombre de manera progresiva. Diga progresivo. Dios administró su relación con el hombre a través del pacto de la ley. Dios administró su relación con el hombre a través del pacto nuevo. La ley demandaba obediencia. El pacto nuevo es un ámbito de gracia. Y sobre el pacto nuevo diga un pacto eterno. El pacto eterno está gobernado por un principio de plenitud. Diga, todo Dios lo llena en todos y en todo. Eso básicamente es plenitud. Dios lo llena todo en todos. Todo Dios lo llena todo y en todos. Eso es plenitud. Si alguien le pregunta a ustedes, bueno, esto después es necesario explicarlo, porque, a ver, algunos definen plenitud reduciéndolo a, es una sensación de llenura. No, no es una sensación. Es una realidad, es la realidad suprema de la administración de Dios hoy. Pero Pablo lo está mirando de manera anticipada, lo está mirando desde el tiempo del nuevo pacto, lo está mirando desde el tiempo de la gracia. Y nosotros usamos la expresión vislumbre como un anticipo, algo borroso, que es para este tiempo, para el día de Cristo, de una herramienta para el bienestar, ¿sí? Pero el bienestar en general es el efecto sobre el hombre. Diga, bienestar con Dios, bienestar conmigo mismo, bienestar con mi prójimo. Y más que bienestar, yo le llamaría bien ser.
cuando el hombre descubre quién es. Recuerden que en el idioma griego la palabra, el verbo ser y el verbo estar, así como en el idioma inglés, es el mismo verbo. ¿Ah? En castellano los tenemos separados, pero ser tiene que ver con lo ontológico. ¿Qué significa ontológico? Lo propio del ser. Yo por ahí digo alguna palabra que no es muy frecuente y a continuación, no es que me quedo soltando esa palabra, algunos dicen, ustedes hablan en difícil. Elevate. Si yo digo una palabra que no es frecuente en el diálogo diario nuestro, a continuación la voy a explicar. Cuando dije recién ontológico, ¿qué significa ontológico? Propio del ser. Y lo que vos y yo somos se va a manifestar. ¿Qué tenemos en el capítulo, en el estudio de hoy? En el estudio de hoy lo que tenemos es Dios el Espíritu Santo dándome acceso a la revelación del secreto de Dios. Dios tiene un secreto revelado al corazón del hombre. Todo lo que pertenece a la dimensión del espíritu no puede ser alcanzado por medios naturales. El hombre natural, dice 1 Corintios 2, no conoce, no entiende, no percibe las cosas de Dios, porque éstas se han de discernir, separar espiritualmente. Porque ¿quién conoció al hombre sino el espíritu del hombre que está en él? ¿Y quién conoció a Dios sino el Espíritu de Dios? Y hoy hemos orado para que sea por el Espíritu de Dios que ese conocimiento esté presente en nuestras vidas. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero en Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. Y ahí la palabra mysterion es una palabra que viene de otra expresión griega, muo, que significa literalmente secreto o boca cerrada. ¿Qué es un misterio? Un misterio es algo que fue oculto desde los tiempos y dado a conocer en un momento determinado. Por ejemplo, cuando Jesús en Mateo capítulo 13 ministró las 8 parábolas del misterio del reino de los cielos a sus discípulos y a la gente, ¿sí? Había una diferencia entre los discípulos y el resto de la gente. Bien, la diferencia era que Jesús a la gente le hablaba en parábolas y a los discípulos le explicaba las parábolas. Nunca le explicó las parábolas a la gente. ¿A quién le explicó? A los discípulos. Y a los discípulos esto les llamaba la atención. Y los discípulos le preguntaron, ¿por qué a ellos le hablás por parábolas, por historias ilustrativas de la vida real, y a nosotros nos hablás claramente? Y Jesús les respondió, para que viendo no vean y oyendo no oigan. No sea que se vuelvan y yo los sane. Yo los salve, la expresión ahí es soso. Yo los salve. Pero a ustedes les es dado conocer los misterios de Dios. Digan misterio. Un misterio es algo secreto, algo escondido. Si nosotros vamos, eso es Mateo capítulo 13, si nosotros vamos a Romanos capítulo 16, donde Pablo explica el Evangelio, ¿sí? Ahí define misterio y dice cosas escondidas. Las cosas escondidas, capítulo 16 de Romanos al final de la carta, las cosas escondidas. Entonces, diga conmigo secreto. ¿Qué es un misterio? Algo secreto. Y estamos frente al secreto más importante para la vida del hombre.
El misterio de Cristo. Diga conmigo Cristo. El misterio de Cristo. ¿De qué se trata el misterio de Cristo? Yo lo voy a sintetizar así. ¿De qué se trata el misterio de Cristo? Cristo asciende, trasciende y establece su trono en el corazón del hombre de tal manera que hoy, a partir de una fe despierta, una fe en la vida y obra de Cristo, la vida de Cristo puede trascender en nosotros, puede manifestarse, puede aparecer en y desde nosotros. Diga el misterio de Cristo. Cristo es lo que de Dios cada uno de nosotros tenemos. Cristo es nuestra naturaleza y nuestra esencia. Ese es el secreto. Diga conmigo secreto. Ustedes no se lo digan a nadie que yo les dije cuál era el secreto de Dios. Cristo, la vida de Dios en y desde nosotros. De tal manera que cuando Dios te ve, ¿a quién ve? De tal manera que cuando Dios me ve, ¿a quién ve? A Cristo. Diga el misterio de Cristo. Y este hombre manejaba el código del misterio de Cristo. ¿Por qué? Por estudio. No, mi hermano. Él tenía muchísima información, pero a la vez tenía información que era necesario desechar. ¿Me está escuchando? Cuando se dice el saber no ocupa lugar, eso es mentira. ¿Cómo el saber no va a ocupar lugar? Nosotros tenemos una capacidad limitada en nuestra mente y una capacidad ilimitada en la dimensión del espíritu. Pero sí ocupa lugar el saber. El saber mal, el saber desfasado, me impide poder recibir el pan de Dios para hoy. Tristemente, la dimensión plenitud, el lugar donde más resistida es en los círculos que hablan de Cristo. Tristemente, donde el dogma ocupó el lugar de la plenitud, de la persona de Cristo. ¿Sí? ¿Cuántas veces escuchó usted, y hoy, si usted pone y mira 4 o 5 mensajes, los mensajes van a hablar de la presencia de Dios? ¿Eh? Qué hermosa es tu presencia. Y las canciones ni hablar, por favor. Cómo disfruto tu presencia y amo tu presencia, que me falte todo menos tu presencia. Cosas así que cantan. Eso es un saber desfasado. Diga presencia. Hoy no es tiempo de su presencia. Hoy es tiempo de su esencia en el hombre. ¿Qué es la presencia? Lo anterior a la esencia. Presencia es la presencia de algo diferente que yo. Yo soy yo y él es él y su presencia está acá. En la dimensión esencia. En nuestra dimensión presente. No hablamos de su presencia, hablamos de su esencia en mí. De tal manera que no hay diferencia entre él y vos. Que son lo mismo. Diga igualdad. Él se humilló para elevarte a su condición. Dios te quiso igualar a Él. Si no, no te llamaría jamás hijo. Él descendió para elevarte. Él se humilló para levantarte. Un hebreo entendía muy bien lo que significaba hijo. Por eso crucificaron a Jesús. Cuando los hebreos decían, este se hace igual a Dios, diciendo que es hijo de Dios. Pero si nosotros buscamos y perseguimos su presencia, vivimos una fe desfasada.
porque su esencia, su naturaleza está en nosotros. Necesitamos migrar del pensamiento desde una cosmovisión de presencia a una cosmovisión de esencia, donde Dios nos impartió por la obra de Cristo, por la revelación del Espíritu Santo en nosotros, conscientemente la esencia, la naturaleza divina en vos y en mí. Diga misterio, se está dando a conocer el misterio, el secreto, el boca cerrada de Dios durante siglos, pero que ahora es anunciada, proclamada, dada a conocer. Pero vamos al verso 6. Solo leo: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación, revelación, ahí es la palabra apocalipsis, que es correr el velo, que por revelación fue declarado, fue dado a conocer, fue llevado a la luz el misterio, como antes lo he escrito brevemente. ¿Qué es la revelación? La revelación es el derecho, la prerrogativa, la iniciativa de Dios de descubrirse Él, su persona, su reino y su relación con el hombre. ¿Sí? Y la revelación va en aumento. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día es perfecto, hasta el día de Cristo, hasta el pleroma. ¿Qué es el día perfecto? ¿Qué es el día consumado? El día de Cristo, el pleroma de Dios. ¿Y cuándo sucedió el día de Cristo? Históricamente en la humanidad. ¿Cuándo fue? ¿Alguien se acuerda? En el 70. En el 70. ¿Por qué en el 70 después de Cristo? ¿Qué cosas se destruyeron? El templo y la ciudad de Jerusalén. ¿Sí? Esto es objetividad histórica, hermano. Es innegable. ¿Sí? Es todo lo profetizado por los profetas del Antiguo Testamento. Es el gran día de Jehová. Es la tribulación, como nunca hubo ni la volverá a haber, dice Jesús. Es la ciudad de Jerusalén sitiada de ejércitos y destruida por el Imperio Romano. Los que quieren ver que esto todavía no pasó, están ciegos con respecto a la historia del hombre. Y hay un evento llamado la parousia, que es la presencia de Cristo con el hombre, que sucede a partir de ahí. Porque a partir de ahí el nuevo pacto es superado por un pacto eterno. Y en el pacto eterno, a partir de ahí, ya no más presencia, sino ahora esencia es el mensaje para el hombre. ¿Sí? Naturaleza divina. Es el nivel de entendimiento. Y eso se produjo después del año 70. Y eso es llamado en la Biblia el día de Cristo. El día de Cristo. Pero claro, todo eso es nuestra verdad esencial. Nuestra responsabilidad es que esa verdad esencial sea ahora nuestra verdad ¿cómo? Operativa. Muchos todavía tienen que entender esa verdad esencial. Yo todavía enseño e insisto mucho con esto. ¿Sí? De que compartimos la naturaleza con Cristo. Pero escuchá por favor. Pero para aquellos que han comenzado a comprender, su responsabilidad es comenzar a manifestar, a operar en ese nivel de entendimiento y de conocimiento. ¿Y manifestar qué? La segunda palabra ahí es epifanía, no parousia, sino epifanía, que significa aparecer. ¿Manifestar qué? ¿Aparecer qué? ¿Epifanías qué? El Cristo en el que somos y existimos. ¿Está claro? Entonces, ¿desde dónde el mundo verá a Cristo? ¿En quién verá a Cristo? En vos, en mí, en vos. Porque nosotros tenemos que empezar a manifestar. Y esa parousia
es espiritual. Y esa epifanía es espiritual. Y el cuerpo visible de aquello, ¿qué va a ser? Diga conmigo, iglesia. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo. Si es que habéis oído de la administración de la gracia que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, aclarado el misterio. Diga conmigo luz. Yo tengo que parar para agradecer la luz de Dios que está brillando en los corazones de cada uno de nosotros. Mi hermano, cuando dice la Escritura que Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, es un reino de luz, luz, entendimiento, visión espiritual, visión clara. Cuando estás en oscuro, te atropellás cosas. Cuando encendés una luz, hay una visión clara, hay una objetividad, sabemos dónde está y para qué cada cosa. ¿Sí? Diga luz de Dios. Espíritu de Dios, yo te doy gracias por el brillo de la luz del mundo en nosotros y a través de nosotros. Te pedimos, Padre, que de su luz podamos brillar, Señor, y resplandecer con la gloria tuya que tuvimos desde el principio y aún tendremos por los siglos, Padre. Pero ahora en este tiempo de vida te rogamos que nos permitas brillar en vos con la luz de Cristo. En el nombre de Jesús. Dice, amén. Leyendo, lo cual podéis entender. Diga comprender. Entender. La expresión es sunesis. Y sunesis significa, una de las concepciones de la palabra griega, aparejar, que es, hoy usamos nosotros cuando utilizamos el Bluetooth, ¿no? Cuando se aparejan dos aparatos electrónicos, dos celulares, por ejemplo, un celular y una computadora, un celular y un aparejar, ¿sí? ¿Qué significa? Conectarse y ser parte de una misma cosa. ¿Me está entendiendo? Diga sunesis. Aparejar. Dios se aparejó con nosotros, nos hizo parte de lo mismo. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Diga conocimiento, luz. Si hay luz, si hay revelación, el misterio ya no es un misterio. Ahora somos parte de aquel misterio y somos gente iluminada en ese misterio. Somos gente esclarecida en ese misterio, ¿sí? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Dije, hacer que eso sea como sea manifiesto, sea operativo, sea claro. Hacer que Cristo te funcione no es tarea de Cristo, es tarea tuya. Dios, hace tal cosa, hace tal otra, hace tal otra. ¿Esta es una oración para hacer? No, Señor, dame la fuerza para hacer una expresión tuya en esto, en aquello. Ahora somos totalmente responsables y protagonistas. Verso 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. ¿A quién le va a hablar Pablo? A los hombres. A los hombres en general. Le está escribiendo la carta a la iglesia de Éfeso. ¿Sí? ¿Pero a quién le va a hablar Pablo? ¿De quién va a hablar Pablo? El misterio de Cristo es en relación ¿a quién? A todos los hombres. Y acá empezamos a hablar del tema de hoy. Diga conmigo inclusión. Ay, ay, ay. Abro un paréntesis porque metí esta palabra y hoy está muy de moda y muy manoseada. Parece que inclusión solamente es de un sector de la sociedad que se ve vulnerada o avasallada en cuanto a sus derechos. No, inclusión verdadera es todos. ¿Cómo es? Todos. Y me voy un poquito con el segmento oxidado de la Iglesia de Cristo.
Me voy con lo anquilosado, con lo que no funciona, con lo eh, desactualizado, con lo atrasado de la Iglesia de Cristo. Con todo argumento esgrimido desde la Iglesia diciendo nosotros somos mejores que ellos. A ver, en la Iglesia no hay un nosotros y ellos. ¿Capisce? No hay un nosotros y ellos. En la Iglesia, vos no podés pensarte como alguien mejor. ¿Me seguís? Vos no te podés ver a vos mismo como alguien, como el fariseo del comienzo, del principio en la historia de Jesús, que se sentaba en la sinagoga y cuando entró el publicano que se sentó último en un asiento allá del fondo y susurraba y lloraba y oraba y él levantaba las manos y diciendo, gracias Señor, porque yo no soy como este pecador. Ay, Dios mío, no sos mejor. Si querés que nosotros te demos una vueltita de roca para que te sientas parte de un helido, de lo que... No sos mejor. No soy mejor, no somos mejores que otros. Diga conmigo inclusión. Vamos a sentar la base del texto para hablar de esto. Verso 6. ¿Cuál es el misterio de Cristo? El misterio de Cristo es la verdadera inclusión. Dice el texto que los gentiles, o sea, acá no está hablando de creyentes, acá está hablando, dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Vamos a estudiar algunas palabras de este texto. Es extraordinario. Vamos a estudiarlo algunas palabras en el idioma original. Que los gentiles son coherederos. Que aquel que no ha nacido hebreo es coheredero. La palabra coheredero es la palabra sunclerónomos, compuesta de dos raíces, porque así es la construcción en el griego. Dos raíces que se unen en una misma palabra, para darnos una idea más clara, más centrada de lo que quería decir el apóstol Pablo y cuál era la luz que él manejaba que quería impartirnos a nosotros. Y acá tenemos la enunciación del misterio, miren. Que los gentiles son coherederos, sunclerónomos. Es una preposición primaria que denota unión, significa junto o con. Son co, por eso co en el castellano. Co. ¿Co qué? Co-herederos. Clerónomos. Fueron sumados, están con, juntos. La segunda palabra, la primera es sun, la segunda es clerónomos, significa recibir por partición. Esto te corresponde a vos, esto a vos, esto a vos. Participantes de una misma herencia. Dios nos ha hecho una nación de primogénitos. La diferencia entre un primogénito y otro hermano es que el primogénito tiene derecho a una doble porción de la herencia. Y Él nos hizo una nación de primogénitos porque estamos en el primogénito. Y somos en el primogénito. Nosotros no somos otro aparte de Él. Nosotros no somos los segundos y terceros hermanos. Nosotros estamos en Él. ¿Y quién es el primogénito? Primogénito de todas las cosas creadas. Primogénito de la resurrección.
¿sí? Estamos en Él. No somos algo aparte de Él, si no, no podríamos ser primogénitos nosotros. ¿No? Porque ¿cuántos primogénitos existen? Uno. El primero que nació, eso es lo que significa primogénito. Bien. Pero como estamos en Él, ¿cuántos primogénitos existimos? Uno en Él, multitudes, millones. 8.000 millones hoy. De ahí un clerónomos es coheredero, participante en común. ¿Qué quiere decir? ¿Que vos tenés más derecho que yo a participar de la herencia? ¿Que yo tengo más derecho que vos? En Cristo no. ¿Que yo, hablando de estas cosas, tengo más derecho que vos? No. ¿Cómo somos? Diga conmigo, iguales en derechos. El reino de Dios es una mesa de iguales. Los gentiles, los que éramos extranjeros, los que éramos ajenos a la promesa, ajenos a los pactos, hemos sido hechos participantes, cercanos, familia de Dios. Eso, así terminaba el capítulo 2 de Efesios. Que Cristo derribó toda separación de tal manera que somos perfectos en unidad, ¿sí? Nos juntó en un solo y nuevo hombre, ese nuevo hombre se llama Cristo. Por la obra de Jesús en la cruz del Calvario y su resurrección venciendo la muerte, Él nos reconcilió, nos juntó en un solo y nuevo hombre. Ese es el diseño de Dios para la humanidad. Diga, somos iguales en derecho. Somos iguales. Iguales, vos y yo somos iguales. Ah, pero entonces fulano que se conduce de tal manera, no, yo no soy igual que ese. Bueno, mira, te quiero decir, somos iguales, solo que otros no lo saben. Y que los otros no lo sepan no te da el derecho a tener o a desarrollar una mentalidad de yo soy mejor que el otro. Pero escúchame, no lo sabe todavía. ¿Ya lo sabrá? ¿Ya lo sabrá? ¿O vos no crees en la efectividad de la obra de Cristo en la cruz del Calvario? ¿O vos no crees en la acción del Espíritu Santo? ¿O vos no crees en la esencia de Dios derramada en todos los hombres? Uy, ya vamos a ver esto. Diga, somos iguales en derecho. Somos iguales en derecho. Y la segunda expresión, y miembros del mismo cuerpo. Los hombres miembros del mismo cuerpo. ¿Qué cuerpo? El cuerpo de Cristo, solo que hay algunos que no lo saben. No lo saben. ¿Y cuál es nuestro rol? Bueno, después que terminemos desde el verso 8 en adelante, vamos a hablar de las dimensiones del misterio. Y ahí vamos a definir nuestro rol. Cuando hablemos de las dimensiones del misterio. Ahora estamos hablando de la declaración del misterio. ¿Cuál es el misterio? El misterio es Cristo a través del hombre, en y a través del hombre. Ese es el misterio de Cristo. Bien. Entonces, ¿cómo somos en cuanto a derechos? Iguales. Y dice, miembros del mismo cuerpo. Y el cuerpo de Cristo es la posición que ocupamos. Estar en Cristo es la posición que ocupamos. ¿Por qué ocupamos esa posición? ¿Por haber creído? No. Ocupamos esa posición no por lo que vos hayas hecho, no por lo que yo haya hecho. Y creer también es una acción. Ocupamos esa posición por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, no por lo que nosotros hayamos hecho. No hay una sola obra, ni siquiera creer, que te haga merecedor. Porque ¿qué es creer? Una acción. Claro que despertamos por medio de la fe, claro que se nos esclarece, claro que amanecemos, claro. Pero no es por eso que estás en Cristo.
¿Por qué estás en Cristo? No por lo que vos hagas, estás en Cristo por lo que Él hizo. Yo sé que acá me distancio con la enorme mayoría de la fe evangélica, pero dije que si no nos separamos del dogma, de la enseñanza que atrasa, no podemos ser un agente de transformación y de esclarecimiento hoy. No estamos en Cristo por nada de lo que hayamos hecho, y ese nada incluye creer. Estamos en Cristo por lo que Él hizo. Y si estamos en Cristo por lo que Él hizo, ¿quién no está en Cristo? Todos. Nadie queda fuera. Diga conmigo inclusión. Diga conmigo inclusión. Quien nace mañana, quien es engendrado mañana, ¿en dónde está? ¿No en Adán? Entonces podemos definir que todo aquel nacido con posterioridad al día de Cristo o durante el día de Cristo está en ¿quién? Cristo. En Cristo. Solo que hay muchos que no lo saben. Solo que hay muchos que no lo saben. Y compartir el cuerpo, sus ósomos, sum, de nuevo, igual que el anterior, parte de, y soma, son las dos raíces que completan esta palabra en griego, significa cuerpo. Como estamos en el cuerpo, todos los que estamos en Cristo somos iguales en cuanto a posición. ¿En cuanto a qué? No en cuanto a operatividad, porque nadie ciego ni dormido puede operar en la realidad de Cristo, aunque hay luces. Aunque hay luces. Pero somos iguales en posición, iguales en derechos, porque somos coherederos. Hechos participantes de un mismo cuerpo, iguales en posición. ¿Cómo estamos nosotros? En Cristo. ¿Cómo está tu vecino? En Cristo. ¿Cómo está? En Cristo. Solo que hay algunos que no lo saben. Entonces, entender es la dimensión del pleroma. Creer forma parte de la dimensión para el pacto de gracia, para el nuevo pacto, para el pacto eterno, en el pleroma, en la plenitud. La dimensión es entender. Ahí es cuando sos iluminado. Y este entender viene por la acción del Espíritu sobre tu conciencia, sobre tu espíritu. Y luego viene a tu mente. Les aconsejo del material que se corre el telón mío, lean en el capítulo 1 las definiciones de revelación. Les va a interesar. Porque ¿cuál es la diferencia entre el saber y el conocimiento revelado, la sabiduría humana? Es la dirección en la que ésta se produce. Bueno, lea el libro. Entonces, somos iguales en cuanto a derecho, somos iguales en cuanto a posición, pero mirá qué bueno se pone esto. Dice, copartícipes de la promesa. ¿Qué significa copartícipe? Usa de nuevo la raíz sum. La palabra es sumetojos. Y metojos significa tener una parte, es muy parecido a coherederos. Tener una parte. ¿Una parte de qué? Una parte copartícipes de la promesa. De la promesa. Diga conmigo la promesa. La promesa. ¿Cuál es la promesa? Se dijo. La promesa es el Espíritu Santo en la vida de las personas. Cuando en Hechos capítulo 2, versos 16-17, luego que el Espíritu Santo irrumpe sobre los 120 ahí evidentemente, ahí en el Pentecostés, ¿el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo o es otro? No, el Espíritu de Cristo. Es el Espíritu de Cristo.
cuando viene el Espíritu de Cristo sobre ellos, se levanta el apóstol Pedro y dice, esto es lo dicho por el profeta Joel. Ahí está la promesa. En los postreros días derramaré mi espíritu sobre los que creen. ¿Dice eso? No. En los postreros días derramaré mi espíritu sobre algunos. ¿Dice eso? No. ¿Qué dice Joel? ¿Y qué dice Pedro? Esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Esto es lo dicho por el profeta Joel. O sea que eso eran los postreros días. Empezaba la última generación antes del gran día de su ira, del día de Jehová, del día del Señor. Empezaba la última generación de la administración de la ley. Eso eran los postreros días. ¿Los postreros días de qué? Los últimos días del pueblo hebreo. La última generación del trato de Dios con ellos. Luego, del año 70, entra la plenitud de los gentiles. Y junto con la plenitud de los gentiles, también todo Israel es salvo. Para otro tiempo. Explicación para otro momento. Explicación para otro momento. Pero acá somos iguales en cuanto a la promesa. ¿Qué promesa? La del Espíritu Santo. ¿Qué dijo Joel? A ver, ¿cuál era el plan de Dios? Derramaré mi espíritu sobre algunos. Derramaré mi espíritu sobre los creyentes. Derramaré mi espíritu sobre mi pueblo pequeño. Sobre toda carne. Entonces, a ver, explíquenme. Los no inclusivos. ¿Por qué Pedro dijo que eso era el cumplimiento? Sobre toda carne. ¿Toda carne cuánto es? Todo es, y todo es lo más inclusivo que existe. ¿Excluye a alguien la expresión todo? No, sería un oxímoro. ¿Qué es un oxímoro? A ver, explique. Una palabra que se desdice a continuación, ¿sí? Sería una contradicción, no es posible unir ahí. No, si es toda carne, es todo. Todo es inclusivo. No hay nada más inclusivo que la obra de Cristo misma. ¿Qué pasaba con los otros? Los otros no lo sabían, pero derramaré mi espíritu sobre toda carne. Estos lo sabían, otros no lo sabían. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Por quién murió Jesús? Jesús murió por mí. Sí, bueno, esa es la pregunta, la respuesta básica, sí. Pero ¿cuál es la amplitud de la obra? Si Jesús murió por todos los hombres, o murió solo por los que creen. Si la Biblia dice en 5 oportunidades que Jesús murió por todos los hombres. Si la Biblia dice que la muerte pasó a los hombres por Adán. Y así como la muerte pasó por un solo hombre, la justicia de Dios, Romanos 5:18, la justicia de Dios pasó por uno solo a todos los hombres. ¿A cuántos hombres? Ah, no, pero todos ahí no es todo. Todo ahí es solo los creyentes. Ahí es solo los creyentes, el todo. No, definitivamente no, todos es todos. Todos es todos, pero aquel fulano que todos los hombres. Pero es responsabilidad del hombre hacer operativo aquello. Nosotros vemos gente extremadamente virtuosa que no ha despertado en cuanto a la fe, pero lo que se manifiesta en él, lo que se manifiesta en aquella persona, es lo que de Cristo hay en ellos.
lo que de Dios hay en ellos. Virtuosos extraordinariamente, pero despreciados porque ellos no son como nosotros somos mejores. ¡Basta! ¿Mejores de qué? Iguales en cuanto a derechos, iguales en cuanto a posición, iguales en cuanto a promesa. La iglesia necesita un viento fresco, ni siquiera de gracia, un viento fresco de amor. Porque no hay nada más inclusivo que la obra de Cristo. Mi hermano, no sos mejor que nadie. Solo un privilegiado por haber despertado. Compartí aquello con otro. No, a mí, ¿quién me va a...? Porque yo... Tranqui, más bajo, más bajo. Por último, las dimensiones de aquel secreto. ¿Entendimos? Que el misterio de Cristo incluye en derechos, incluye en posición y incluye en promesa a todos los hombres. Y bueno, después la religión y los entendimientos parciales, ya sean católicos, evangélicos, etcétera, 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 y otras religiones, excluyen a casi todo. Cuando nunca hubo nada más inclusivo que Cristo y su reino. Uf. Claro, en la era presente, en la era de plenitud, donde Él es el todo y en todo. Verso 8. ¿Cuál es la dimensión de ese misterio? Dice, a mí. Y acá usa una palabra que nos hace pensar en tamaño. Y es un juego de palabras. A mí que soy menos que el más pequeño. O sea, él podría decir, Dios me lo contó a mí. Qué grande este hombre. Saúl era su nombre. Saulo, de Tarso. Hombre grande significa Saúl, ¿no? Como aquel rey. Pero Dios le sacó el nombre de Saúl y le puso Pablo. Pequeño significa Pablo. Entonces a mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles las inescrutables riquezas. Y la expresión inescrutable ahí también habla de dimensión. También habla de dimensión. Es algo que no se puede contar. Es tanta la riqueza inescrutable, o sea, no se puede contar. Es tanta la riqueza de Cristo que no se puede contar. Diga las dimensiones del misterio. Y de aclarar a todos cuál sea la administración, la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Dios creó todas las cosas, ¿no es cierto? Entonces, cuando dice que derramó su espíritu sobre toda carne, usa la misma palabra toda. O sea, ¿por qué? Ahí lo entendemos diferente. Qué caprichosos que somos dando lugar al dogma religioso a veces, ¿eh? Y usa la expresión en el verso 10 para que la multiforme sabiduría. ¿La qué? La multiforme. ¿Cuántas formas? Acá también hablamos de dimensión. Las riquezas que no se pueden contar hablan de la dimensión. Y la multiforme sabiduría, Sofía, la multiforme, ¿cuántas formas hay de sabiduría? Y yo diría en este momento hay 8.000 millones de formas de sabiduría de Dios en la tierra. Muchos no lo saben.
pero está en su naturaleza. Hay tantas formas de sabiduría de Dios como hombres existieron y aún existirán. Sea dada ahora a conocer, por medio de la Iglesia, a principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Cuál dijimos que son las regiones celestes, los lugares celestiales? La mente del hombre. Esto ya lo explicamos otras veces, vaya a los estudios pasados, cuando hablamos de los tres cielos y de las dimensiones como lugares, no de las dimensiones como tamaño. Dice, conforme al propósito eterno. ¿Cuál es el propósito eterno? El propósito eterno es que llevemos la imagen de Cristo. Según Romanos 8:29, el propósito eterno es manifestar al Hijo que somos. Que es nada menos ni nada más que manifestar la imagen del Cristo, de la divinidad presente en el corazón del hombre hoy. Propósito eterno, que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso por confianza, con confianza, por medio de Él, de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones, por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Riquezas inescrutables, sabiduría multiforme, propósito eterno. Esas son las dimensiones del misterio de Cristo. Mi hermano, si por todos murió, si Él es el todo y en todos, si todos estamos incluidos en la obra de Cristo, si hemos nacido en Cristo, Cristo entonces, siendo el todo y en todos, es la verdadera inclusión. Nunca te atrevas a creerte mejor que otro. Y aplica tu vida a una mejora continua, porque la responsabilidad de la operatividad de la esencia de Cristo en vos es solo tuya y de nadie más. Ahora te queda a vos y a mí hacer e incluir, porque todos estamos incluidos en Cristo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido abrir tu palabra. Te pido que tu palabra le dé forma a nuestro pensamiento, Señor. Señor, y no verla de acuerdo al dogma, Padre, al prejuicio, sino estar dispuesto a soltar aquello que nos impide, Señor, poder acceder a la revelación de tu Espíritu hoy. Padre del cielo, bendecimos a toda la humanidad, amamos a la humanidad toda, te rogamos por eso, por el más necesitado, Padre, por el más débil, Señor, y estamos para fortalecerlo y elevarlos, como vos nos elevaste a nosotros una vez. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Recuerde que Pablo estaba parado desde la dimensión del nuevo pacto, en un tiempo de gracia, ¿sí? Con la condición de creer para poder apropiarse de aquello. Hoy nosotros estamos en una dimensión de pacto eterno, en el pleroma de Dios, con la necesidad de entender para poder manifestar. Mi querido hermano, nos estamos viendo, necesitamos transicionar desde un dogma de presencia a uno de esencia, de naturaleza, ¿sí? Y hacer aquello operativo en nuestra vida, para que la vida de Cristo se abra paso en y desde nosotros. Capítulo 3. Nos vemos hasta la semana que viene.